Estamos con el muy destacado, bueno, pues analista internacional y de geopolítica, doctor Javier Jiménez Olmos, doctor en paz, además, y bueno, miembro del Observatorio de la Paz de Zaragoza, que es autor de varios libros, además. Doctor, me da como siempre mucho gusto en saludarlo. Quería preguntarle, obviamente, pues por el tema candente de este momento que tiene que ver con la situación en Medio Oriente. Ya pasamos el año de esta respuesta, pues vamos a decirlo, vengativa, ¿no? Una venganza tremenda que está llevando a cabo Israel. Y vemos que, bueno, cada vez están involucrando a más actores internacionales. Y el temor es que en verdad esto pueda llevar a tener pues una guerra larga, como lo dijo Netanyahu hace un año, doctor. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Pues después de un año y 75 años de incumplimientos de resoluciones de las Naciones Unidas por parte del Estado de Israel, no puedo que expresar otra cosa que, como ciudadano, mi indignación. Y como estudioso de estos asuntos, ser pesimista, porque la política que está siguiendo el gobierno de Netanyahu es totalmente destructiva. Ellos tienen como objetivo acabar no solamente con Hamas y Hezbollah, tienden a acaparar todo el territorio para ampliar su territorio. Correcto. Alegando de que es en defensa propia, cosa que ya es bastante dudosa. Vemos, por ejemplo, que están inclusive bombardeando, como lo han hecho en el caso de Gaza, de Cisjordania, las posiciones de los cascos azules en Líbano. No quiere testigos internacionales, no quiere a la prensa. Quiere llevar a cabo, bueno, pues las atrocidades que está llevando a cabo. Parece que además a Netanyahu él piensa que los cambios políticos en Estados Unidos le van a favorecer con la vuelta de Trump, profesor. Bueno, por dos cosas. Empezando por lo de los cascos azules. Si cuantitativamente es deleznable lo que están haciendo en Palestina y en el Líbano, cualitativamente lo que van a hacer, intentan hacer con los cascos azules ya es un desprecio absoluto a la comunidad internacional. Es decir, nosotros, el Estado de Israel, podemos hacer lo que queramos con total impunidad, entre otras cosas, porque tenemos el apoyo y la bendición de Estados Unidos. Claro. Hay que decir que Antonio Guterres lo han llamado persona non grata, o sea, no puede pisar territorio israelí. También lo están haciendo con el presidente de España y lo están haciendo también con Borrell, con el representante europeo para los asuntos internacionales, con todo aquel que se atreve a denunciar. Hay una cosa que es evidente, que el artículo 6 de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas, dice claramente que cuando un Estado no cumpla reiteradamente lo que establecido en esa carta, por ejemplo, las resoluciones, puede la Asamblea General proponerlo para la expulsión de Naciones Unidas. Eso sí, tiene que tener el voto afirmativo del Consejo de Seguridad, lo cual ya es más improbable. Pero si nosotros analizamos los 75 años de vulneraciones de resoluciones de Naciones Unidas, vemos que ha reiterado continuamente y vulnerado continuamente esas resoluciones. No digamos ya aquellas que no se han llegado a pronunciar porque Estados Unidos con su veto lo ha impedido. Luego estamos ante una clara vulneración del derecho internacional. Y, desgraciadamente, la comunidad internacional, la poca que mueve ficha, en la Asamblea General sí que hay votaciones contrarias y abogando por el abandono de los territorios ocupados, pero llegamos al Consejo de Seguridad y Estados Unidos lo veta todo. Claro, y por supuesto vemos además, doctor Javier Jiménez Olmos, que Estados Unidos está en la trampa de Tucídides, está metido en las elecciones y eso juega pues muy en contra, sobre todo de Kamala Harris, ¿no? Exacto. Bueno, no lo sé, porque mire, yo por circunstancias sigo la política interior y exterior, sobre todo la exterior norteamericana, y de los discursos tanto de republicanos como de demócratas, veo muy poco aliciente en el cambio respecto a la política en Oriente Medio.
de verdad, me gustaría que fuera diferente, pero no es así. O sea, oyendo los discursos, tenemos ahora a Joe Biden, que es demócrata, Sí. y sigue vendiendo armas. Últimamente, Sí. hace 2 días, le ha vendido un sistema antimisiles súper perfeccionado. Sí, el TAT. Sí. Exacto. Tienen creo que tienen siete baterías. Pues una de ellas se la ha dado Israel. Bueno, a mí me parece muy bien. O sea, el derecho a la defensa. Pero yo siempre hago la misma pregunta. Si Israel tiene derecho a la defensa, los palestinos no tienen derecho. Claro. ¿Y los libaneses? Claro. Es que ese es el asunto. Si condenamos a Hezbollah y a Hamas por hacer atentados contra la población civil, lo cual es un crimen, y todo el mundo lo condena, ¿qué es lo que está haciendo Israel? ¿No podemos considerar también a Israel un Estado terrorista? Claro. ¿Qué es lo que está haciendo Israel desde su punto de vista, doctor Javier Jiménez Olmos? ¿Hacia dónde nos está llevando Israel? Pues nos está llevando, se da la conjunción del fanatismo por todas las partes. Por una parte el fanatismo judío, representado por el ala más derechista del Likud y por los partidos que apoyan a Netanyahu, pero no nos olvidemos que en Irán también hay un fundamentalismo teocrático, con lo cual los razonamientos no son los mismos que hacemos las personas que lo basamos en la compasión y en el diálogo, ¿no? Entonces nos encontramos con estos 2 factores que nos inducen a pensar de que no contribuyen a la paz. Máxime cuando uno de las potencias mundiales que debería tener la obligación de poner paz y de mediar en el conflicto, pues está claramente alineada con una de las partes, léase Estados Unidos. Y así no se puede resolver nada. Nos estamos olvidando también de un factor que es un factor desestabilizador y es un factor que incita al terrorismo y que tiene que ver con el Estado Islámico. El Estado Islámico que tiene además pues a más de 70,000 fieles seguidores y que está diseminado por varias partes de Medio Oriente y de África, doctor. Sí, lo que es el terrorismo de corte yihadista no se ha extinguido. Y de tal forma que con todos los acontecimientos que están ocurriendo ahora, se va a propagar más. Claro. ¿Qué puede salir de esos niños de Gaza o del Líbano, que han vivido siempre en la opresión, en el desastre, en la guerra? Pues desgraciadamente es el caldo de cultivo para el terrorismo. Nos está diciendo esto que acaba de decir, nos estamos olvidando de Siria. En Siria todavía y en Irak hay grupos yihadistas muy importantes, de corte como el Estado Islámico y otros, En ¿no? efecto. Que todavía no están interviniendo, pero no dudemos que de un modo convencional quizás no tienen el armamento preciso, pero pueden hacer, que ese es un miedo, atentados terroristas de gran envergadura. Veremos un conflicto bélico abierto completamente entre Irán e Israel, que para mí ya lo hay, es decir, para mí ya estamos en una guerra global. Estamos en una guerra. En una guerra lo que pasa es que el enfrentamiento directo entre Irán e Israel, que sería lo más peligroso, es complicado porque hay muchas millas de distancia. Está Irak y Jordania por medio, ¿no? Entonces, lo que sí es presumible que haya una batalla de drones, de misiles y de aviación. En eso tiene superioridad Israel, porque está mucho mejor armado y mucho mejor protegido por los sistemas de inteligencia y los sistemas antimisiles, que no solamente que también le proporciona Estados Unidos, y no nos olvidemos Alemania, otro factor. Y esto sí que lo quiero mencionar porque normalmente no se menciona. Alemania, decimos todos que siempre apoya al Estado de Israel porque le quita esa mala conciencia del Holocausto. Claro. Yo tengo otra teoría más práctica. Estados Unidos vende el 70% de las armas a Israel, pero Alemania vende el 30%. O sea que algo mucho menos romántico que lo del Holocausto. Yo creo que Alemania también ha tenido una gran responsabilidad. A mí ayer estuve contento porque vi que la Unión Europea, con todos, al menos condenaron las actuaciones de Israel, incluido Alemania. Pero en principio Alemania fue también muy condescendiente, ¿eh? Claro. Hablemos de los países que
están observando el desarrollo de los acontecimientos bélicos, pero que pueden ser en un determinado momento clave para cambiar el acontecimiento de los hechos. Por ejemplo, Rusia, por ejemplo, China, por ejemplo, Corea del Norte. Ya sabemos por las denuncias que hay por parte de la inteligencia ucrania que hay tropas de Corea del Norte que están luchando en el terreno en Ucrania a favor del ejército ruso. Además de que les venden material bélico, misiles y demás, como ha sucedido por ejemplo con el caso de Irán, que les han vendido los drones a los rusos. En este caso, esperaríamos, doctor, la intervención, por ejemplo, de Rusia, de China, de Corea del Norte, por ejemplo, para respaldar a Irán. ¿Qué está pasando en el caso, por ejemplo, con Arabia Saudita, que permanece, bueno, pues observante, ¿no?, ante lo que está pasando? Es verdad que ahí hay detrás esa eterna pugna entre los sunís y los chiís, y lo que hay, pues es que, hombre, a Irán le interesa tener el control estratégico de Medio Oriente, a Arabia Saudita le interesa tener ese control estratégico, pero también a Israel le interesa posicionarse como eje de ese control estratégico de la región, doctor. Bueno, voy a centrarme en Irán, en la soledad estratégica, y así lo relaciono, si me permite, con Rusia, con China y con Corea del Norte. Sí. Irán no tiene, estratégicamente está aislado, porque Rusia sí que le puede vender algún tipo de armamento. Rusia nos está demostrando que no tiene capacidad en absoluto, ni siquiera para sostener la guerra de Ucrania, está teniendo muchas dificultades. China, de momento, está con perfil bajo, porque China, entre otras cosas, Irán le vende un montón de petróleo que necesita. Claro. Y por lo tanto, China, además, está más interesada en el poder blando y en la economía, aunque se esté armando. Pero su frente no está en Oriente Medio, su frente está en el Pacífico, Taiwán y el Mar de China. Claro. Esto es un análisis geopolítico pues, que compartimos muchas personas. Entonces, Irán está solo, prácticamente solo. El apoyo, por eso Irán se lo piensa muy mucho cuando hace un ataque a Israel y prácticamente sabe perfectamente que no va a conseguir nada ni va a hacer ningún daño. Son ataques simbólicos. Claro. Sí que sabe que Israel le puede hacer mucho daño. Eso sí que lo sabe, porque tiene una aviación mucho más poderosa y tiene una capacidad de misiles y de intercepción de misiles mucho más poderosa. Entonces, yo no soy de los que piensan que Rusia podría ser el hipotético caso de que el conflicto fuera más y alguien usara armas nucleares. Entonces la cosa cambiaría, pero no lo quiero ni pensar. Pero de momento yo a Rusia no lo veo interviniendo porque ya intervino en Siria y ya se desgastó demasiado. Ahora con el desgaste de Ucrania no la veo interviniendo militarmente en Oriente Medio. A no ser que, insisto, hubiera armamento nuclear. Yo sí que tengo otra teoría, si me permite. Sí, por favor. La rebelión del Islam. Usted ha dicho muy bien, ha dicho que los países árabes del Golfo están claramente, si no favorables a Israel, se han olvidado de los palestinos. Los dirigentes, igual que en Jordania, igual que en Egipto, igual que en Marruecos. Pero ¿qué ocurre con las personas de a pie del Islam? ¿Puede aparecer, me pregunto yo, otra primavera árabe mucho más violenta contra estos dirigentes que no apoyan a sus hermanos musulmanes? Sí. Pues podría darse el caso, porque en Jordania, el rey de Jordania y su ejército apoyan claramente a Israel. Han colaborado en la intercepción de misiles provenientes de Irán. Pero una cosa es los mandatarios y otra cosa es el pueblo. El pueblo. Recordemos que en Jordania la gran mayoría son palestinos. Claro. Y en Irak, ¿qué ocurre en Irak? Lo mismo. En Irak exactamente lo mismo. En Siria exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en Siria, claro, están después de una guerra mucho más complejos en Líbano, porque en el Líbano sí que hay una parte que apoya a Hezbollah y a los chiíes, pero los cristianos maronitas
que pertenecían a las falanges de extrema derecha, desde luego están contra Hezbollah. En fin, es muy complejo, muy complejo. Yo sigo diciendo que Irán tiene todas las de perder en caso de meterse en un conflicto. Entre otras cosas porque Estados Unidos está por medio. Pero bueno, eso no quita para que pensemos de que lo que está cometiendo son una atrocidad tan grande que ya es calificada por la Corte Internacional de Justicia de genocidio. Por el relator para los derechos humanos de las Naciones Unidas lo ha clasificado de terrorismo. Sí, pero a los israelíes no les... ellos van a ser Netanyahu caso omiso porque ellos están metidos en su plan que tienen, que no sabemos exactamente hasta dónde pretenden llegar, y Estados Unidos, como siempre, juega a la doble vara, porque a Estados Unidos le conviene muy bien que Israel sea el que se enfrente con Irán, y no que tenga que ser un enfrentamiento Estados Unidos-Irán, eso también es cierto. Claro, entonces Estados Unidos prefiere estar detrás de Israel, financiando y dándole como lo está haciendo detrás de Ucrania, o sea, que sean los ucranios los que pongan la sangre, y nosotros las armas. Y en este caso, que sea Israel el que ponga la sangre y los muertos y que destruya al régimen de los ayatolás, ¿no? Y a ver si la gente adentro de Irán se rebela contra este régimen atroz. Por último, doctor, ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar Israel? Porque yo me siento, como lo hará, me imagino usted, en esa lógica de decir, bueno, si esto es una guerra más o una confrontación bélica más de las N confrontaciones bélicas que ha tenido Israel con el Líbano y con Gaza y los más y los menos con Irán, que tiene desde 1948 que se creó el Estado de Israel, pues esto es ilógico, porque es decir, dentro de 10 o 15 años volveremos a ver pues bueno, un pulso contra Israel, podrá volver a suceder cualquier atentado terrorista, no habrá paz, no habrá paz en esa zona, ¿no? Entonces, me imagino que la paz es progreso, ¿no? Entonces, por supuesto que de repente que Israel diga, bueno, ya he acabado de matar a todos los cabecillas de Hamas y de Hezbollah y los hutíes y demás, sabemos, correcto, sabemos, doctor, que matas a uno pero surgen 4, ¿no? Entonces se van a seguir reproduciendo. Es decir, ¿hasta dónde cree que pueda llegar Israel? ¿Una guerra larga, 3, 4, 5 años? ¿Una confrontación, inclusive hasta nuclear, hasta derrocar al régimen iraní? ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, yo tengo otra teoría que compartimos, no es propia tampoco. El ejército israelí, la fuerza de defensa israelíes, todas las guerras que han tenido han durado como mucho 15 días. Entonces, si vemos, el ejército de Israel no es tan numeroso y se nutre de muchísimos reservistas. Los que conocemos, desgraciadamente, lo que es el combate desgasta muchísimo, física, psíquicamente. Y cuanto más tiempo se tarda en conseguir los objetivos, más fallos por cansancio, más fallos por cometer atrocidades y más errores se cometen. Entonces, Israel no sé si tiene la suficiente reserva humana como para afrontar más guerra de larga duración. Lo vamos a ver, ¿eh? Ya se están viendo síntomas, por ejemplo, el otro día, el hecho de que drones de Hezbollah atacaran la base. Eso ha sido un fallo operativo israelí. Producto, seguramente, 2 factores: o que los de Hezbollah han perfeccionado, o que los que tienen que vigilar ya están cansados. Son síntomas de cansancio. Y esto lo hemos vivido los que hemos estado por ahí en operaciones, que esto agota muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Entonces, y luego agota a la población. La población, claro. Entonces, no sé si ese factor juega a favor de Israel o no. Por supuesto, lo que usted ha dicho, a Israel le queda el arma nuclear, que sería la última de verse desesperado. Pero yo, como creo que Estados Unidos le va a seguir apoyando, pues
aunque sea con mercenarios, seguirán combatiendo. Bueno, las guerras son, como usted bien lo dice, no solamente en cansancio, fatiga, Sí, muertos, sangre, sí, 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 sufrimiento para sí. la sociedad, para las mujeres, para los niños, sino también las guerras son costosísimas para los presupuestos. Y ni el Exacto. presupuesto de Estados Unidos, ni el presupuesto de Israel, ni el presupuesto de Rusia, ni el presupuesto de ningún país está para sostener una guerra tan larga, ¿no? Claro. Es que eh, a, a Irán, a Hezbollah y a Hamas la guerra le sale más barata en coste económico. Sí, que en coste humano le sale más cara, pero en coste económico le sale mucho más barato. Lo que está empleando Hezbollah y Hamas, los cohetes, los drones, Claro. incluso algún misil, son mucho más económicos que todos los sistemas, por ejemplo, el sistema que le ha vendido Estados Unidos, el Sí, último, claro, es carísimo. Sí, muchísimo. Estamos hablando de miles de millones. sí, carísimo. Entonces, no sé hasta qué punto. Claro. Pero sí, es triste tener que hablar de esto y no, yo de verdad, a veces incluso soy vehemente y se me nota en los medios, sobre todo en la televisión, la radio, que me sabe fatal estar hablando de todo esto y no de que alguien promueva la paz, La paz. de una primera vez. Así Sí. es, doctor Javier Jiménez Olmos, como siempre es un placer. Soy Nada, Claudia Luna pues. Palencia, periodista, escritora y corresponsal en España y en Europa. Le agradecemos como siempre estos momentos.